Buenos días, buenas tardes casi ya. Es para mí una satisfacción especial darle la bienvenida hoy al ciclo La Intelectual y su Memoria. Lo es, sobre todo porque en esta ocasión estamos realizando las actividades de toda la semana en colaboración con el Festival Internacional de Poesía, que arrancó ayer su 22ª edición y este año vuelve, después de mucho tiempo, a la Facultad de Filosofía y Letras. El FIP, el original, que ya es toda una institución en Granada, se ha ganado su prestigio como el gran evento literario del sur de Europa, pues lleva décadas demostrando que la palabra dicha, compartida, celebrada, sigue siendo uno de los vínculos más poderosos entre las personas y las culturas. La Intelectual y su Memoria, precisamente, parte de una apuesta que esta facultad viene haciendo suya desde hace tiempo, que la universidad no solo es un lugar donde se produce y se transmite el conocimiento, sino un espacio en el que preservar y difundir las voces que nos ayudan a entender mejor quiénes somos. Un espacio, en definitiva, donde el diálogo con quienes piensan y crean sigue siendo tan necesario como cualquier otra forma de investigación. Y este ciclo, ya lo saben, ha acogido a figuras de primer orden del pensamiento y las letras contemporáneas, escritores como José Saramago, Chus Pato, Gioconda Belli, Caballero Bonald, Ángel González o Jorge Brines, pensadores como Emilio Didó, Fernando Savater, Daniel Innerarity, artistas como Luis Eduardo Aute o Mónica Randall, voces distintas, disciplinas distintas, pero todas unidas por la misma convicción, que una vida intelectual merece ser contada y que contarla en voz alta, en diálogo con nuestra comunidad universitaria, es también un acto de conocimiento y algunas veces incluso un acto de rebeldía, ¿no? O de resistencia. Y pocas voces encarnan esa necesidad con tanta coherencia y tanta profundidad como la de la poeta que hoy nos acompaña. Tenemos el gran honor de contar hoy aquí con Olvido García Valdés, que ha construido a lo largo de su dilatada trayectoria una obra que no concede atajos, una poesía de atención sostenida al mundo, de pensamiento encarnado en el lenguaje, de memoria que no archiva, sino que interroga, una poesía que se fija en los pequeños detalles, en las cosas que a menudo pasan desapercibidas, como nos contaba ayer en la Huerta de San Vicente, donde tuvimos también la ocasión de escucharla recitar sus poemas. Una obra que ha merecido, entre otros reconocimientos, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el galardón más importante que existe en nuestra lengua para la poesía y que la sitúa en el lugar que la crítica más exigente lleva tiempo señalando, entre las voces sin duda imprescindibles de nuestra lírica contemporánea. La conversación va a estar a cargo de Gerardo Rodríguez Salas, conocido por todos también, poeta, catedrático del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana de esta universidad, cuya propia obra y trayectoria intelectual, pues desde luego lo convierten en un interlocutor de excepción para este encuentro. Así que sin más dilación, les dejo con nuestra invitada, Olvido García Valdés. Olvido, bienvenida a la Facultad de Filosofía y Letras y a su entrevistador, Gerardo. Cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por estas palabras al vicedecano de Política Científica, Cultura, Transferencia y Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras, Francisco José Sánchez García. Gracias por estas palabras, gracias por acogernos también en el seno del Festival Internacional de Poesía de Granada en su 22ª edición. Y además es un lujo que sea con este primer acto aquí en la Facultad de Letras de los 3 programados y además dentro de este ciclo que ya es, como decía el vicedecano, es un largo recorrido lo que lleva presentando este ciclo. Si no me equivoco, este año hace 40 años desde que se creó en noviembre de 1986, lo cual habla de esa larga trayectoria con todas estas figuras que mencionaba Francisco José y que realmente han hecho de este espacio una biblioteca de memoria de todas estas figuras intelectuales y de lo que aportan al mundo de la cultura y del pensamiento, de las artes. Y además quisiera dar las gracias en nombre del festival al equipo de Canal por recibir de nuevo el Festival de Poesía en la Facultad de Letras, un espacio realmente que dialoga, ¿no?, con toda esta idea de reflexión en torno a la palabra, al proceso creativo, y es muy ilusionante volver aquí, sobre todo con este primer acto de La Intelectual y su Memoria, y sobre todo con un nuevo nombre que sumamos a esta nómina de intelectuales como es Olvido García Valdés, poeta, ensayista y traductora. Así que, sobre todo, tal vez insistir en esa voz singular que representa Olvido García Valdés en el panorama actual,
con unos versos en su mayoría breves que además nos permiten reflexionar sobre toda esta conciencia humana de forma profunda, tal y como veremos en la charla de hoy. Voy a proceder a hacer una semblanza sobre ella y luego procederemos con la charla como tal, pero sí que quisiera darle las gracias a ella, a Olvido García Valdés, por aceptar la invitación, por acompañarnos y por este espacio de la palabra y de la reflexión que nos va a regalar. Bienvenida, Olvido, y un aplauso para ella. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Es un privilegio estar aquí realmente, la intelectual y su memoria. Es algo que no se hace tan frecuentemente, ¿no?, en otros lugares, y yo creo que es un espacio muy, muy importante como para conservar con las grabaciones. Me decían que están disponibles de todos los que y todas las que ya han participado. Muchísimas gracias, vicedecano Francisco José Sánchez. Muchísimas gracias, el profesor y el poeta Gerardo Rodríguez Salas. Y muchísimas gracias a todos los que están aquí, las que están aquí. ¿Llegará más gente o no? Yo contaba antes que he estado en una lectura. Claro, esto debe ser la prehistoria, o sea que no había nacido seguramente nadie bueno, hay un señor allí que un poco más próximo, aunque no mucho. Yo asistí a una lectura espléndida de Blanca Andreu, que es una poeta que seguramente conocen por sus libros, y que éramos, yo creo, 5 personas. Y fue memorable verdaderamente, O sea que en realidad el número de los asistentes no es para nada relevante. Bien, muchas gracias, Francisco José. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Pues si les parece, voy a comenzar haciendo una breve semblanza de Olvido García Valdés, que es poeta, ensayista, traductora, nacida en Santianes de Pravia, en Asturias, licenciada en Filología Románica por la Universidad de Oviedo y en Filosofía por la Universidad de Valladolid, y ha sido catedrática de Lengua Castellana y Literatura. Ha recibido 2 de los galardones más relevantes de la poesía en lengua española, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2022 y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 2021, sin olvidar, entre otros, el Premio Nacional de Poesía en 2007 y el Premio de las Letras de Asturias en 2016. Vicente Luis Mora y Miguel Ángel Lama nos ofrecen un excelente resumen de las cualidades que podríamos destacar sobre todo en la poesía de Olvido García Valdés y que podrían resumirse en la expresión clara complejidad. Y me gustaría citarlos porque creo que nos dan esas claves para empezar a investigar y hablar sobre la poesía de nuestra invitada. Nos dicen que destaca por un singular tono entre lo conversacional y lo oclusivo, entre lo claro y lo hermético, entre normalidad y extrañeza. Es un efecto logrado a través de un largo decantamiento de la expresión poética que la vuelve espesa en su transparencia. Sus yuxtaposiciones, sus puntuales quiebros o fracturas hacen de ella una poesía tan legible como difícil de analizar o de resumir. Y además insisten en la particularidad de su mirada, que como veremos es también absolutamente central en su poesía, y nos dicen que la de sus poemas no es una mirada invasiva, proyectada sobre las cosas, sino una observación que se deja impregnar por lo observado. Solo tras una cuidadosa contemplación en la que los prejuicios, los juicios e incluso las lecturas sobre esa realidad hayan sido esmeradamente depuradas como malas hierbas. Y a todo esto me gustaría añadir también las palabras de Armando López de Castro, que también nos da otra clave y nos dice: la mejor manera de leer los poemas de Olvido García Valdés es aceptar lo insólito. Su poesía, cuya revelación nunca se nos entrega de inmediato, nos desafía y nos pone a prueba, haciéndonos recorrer un camino que va de lo aparente a lo esencial. Olvido García Valdés aparece en distintas antologías colectivas, voy a mencionar algunas: La prueba del 9, publicada en Cátedra en el 94, Ellas tienen la palabra, en Hiperión, 1997, Antología de Poesía Española, del 75 al 95, publicada por Castalia en el 97, El último tercio de siglo, del 68 al 98, Antología de Poesía Española en Visor en el 98, Las ínsulas extrañas, Antología de Poesía en Lengua Española, del 50 al año 2000, publicada por Galaxia Gutenberg en 2002,
2002, o La vida escrita por las mujeres, obras y autoras de la literatura hispánica e hispanoamericana, publicada por Círculo de Lectores en 2003. Su producción poética se puede resumir en un total de 8 libros de poesía publicados hasta la fecha y 5 plaquettes. Concretamente, los 8 poemarios serían El tercer jardín, publicado en Valladolid en 1986, Exposición en Ferrol 1990, que fue Premio Ícaro de Literatura. Accessit, perdón. Ella, los pájaros, publicada en 1994, Premio Leonor de Poesía. Caza nocturna en el 97, Del ojo al hueso, 2001, y Todos estábamos vivos, publicada por Tusquets en 2006, que le mereció el Premio Nacional de Poesía en 2007, Lo solo del animal, también publicado en Tusquets en 2012, y Confía en la gracia, su más reciente poemario, en Tusquets en 2020. Su obra se ha recogido también en diversas antologías, entre las que destacaría La poesía, ese cuerpo extraño, publicada por la Universidad de Oviedo en 2005, Esa polilla que delante de mí revolotea, poesía reunida del 82 al 2008, publicada por Galaxia Gutenberg en 2008, y Dentro del animal la voz, antología de 1982 a 2012, publicada por Cátedra en 2020. Su relación con el arte está bastante marcada también, como veremos, en su estrecha vinculación de poesía y pintura. Ha escrito textos redactados para importantes catálogos y muestras de arte. Veremos que este aspecto pictórico va a tener también bastante impacto en su poesía. Bienal de Venecia 2001, Luis Costillo, Vicente Rojo, etc. Ha codirigido la revista Los Infolios desde 1987 y es miembro del Consejo Editor de Hablar Falar de Poesía desde su creación en el 96. También fue miembro fundador de la revista El Signo del Gorrión, a cuyo consejo de redacción perteneció durante sus 10 años de existencia. Destacaría también la gestión cultural, concretamente fue directora general del Libro y Fomento de la Lectura en España y directora del Instituto Cervantes en Toulouse. Como traductora ha traducido La religión de mi tiempo y Larga carretera de arena de Pierpaolo Pasolini, y en colaboración la antología de Ana Akhmatova y Marina Svetaeva, El canto y la ceniza, así como El resto del viaje y otros poemas de Bernal Noël. Libros suyos han sido traducidos al francés, inglés, italiano, polaco y sueco, y sus poemas han aparecido en alemán, portugués, rumano, griego, serbio, árabe o chino. En mi entrevista de hoy quisiera enfatizar que voy a centrarme principalmente en el estudio monumental e iluminador llevado a cabo por Vicente Luis Mora y Miguel Ángel Lama para la antología de cátedra Dentro del animal la voz, publicada en 2020, que cubría la obra de Olvido García Valdés del 82 a 2012 y que contiene la versión definitiva de lo que la autora considera su corpus esencial, a lo que habría que sumar su reciente publicación del poemario Confía en la gracia en Tusquets de 2020. Con esa información sobre la mesa procedemos ya a la charla con nuestra invitada, y me gustaría centrarme principalmente, para comenzar, en su producción literaria, que va a ser, digamos, todo el eje de atención en esta entrevista. Concretamente, me gustaría comenzar con su particular proceso de escritura. En una entrevista para Poetas en la Radio en la UNED de 2015, usted afirmaba, y cito: «Yo nunca escribo libros, escribo poemas. La unidad del trabajo yo siempre pienso que es el poema». Y aclara que su método de trabajo es escribir en cuadernos de notas, reflexiones, incluso ensoñaciones, cómo le va dando forma, van apareciendo los poemas, y una vez que tiene ya poemas suficientes se plantea la construcción de un libro que le puede llevar varios años, y además los liga, y esto me parece bellísimo, a ciclos vitales. Es como ese proceso a caballo entre lo racional y lo inconsciente. Y me gustaría comenzar precisamente hablando de este apasionante proceso de creación, también de montaje, pero con esa vinculación también a los ciclos de vida. Me gustaría que nos contara, que pudiéramos entender ese proceso en su escritura. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Es un poco apabullante este recorrido por la vida de alguien, que en este caso es una misma, y es como que es raro, ¿no? Es raro, la vejez es rara, ¿eh? Yo comienzo este libro, Confía en la gracia, con un texto liminar que termina con estas frases.
Bueno, los seminarios y talleres de lectura de poesía y quienes me acompañaron en ellos fueron espacio de reflexión y aprendizaje. Escribir es agradecer, esto es muy importante. Envejecer es bueno. Estas frases, con todas las anteriores, están fechadas el 2 de enero de 2020, hace 6 años, que fue cuando entregué el libro a Tusquets. Y desde entonces me he arrepentido un montón de veces de decir eso de envejecer es bueno. Y sin embargo sigo pensándolo. Envejecer es bueno. Estamos aquí. El mundo es extraordinario a pesar de quienes tratan de hacerlo invivible, ¿no? Esta mañana, este festival, el encuentro de ayer por la tarde en la huerta de San Vicente fue muy especial. Envejecer es bueno. Y sin embargo todo ese recorrido es como de alguien que no fuera yo. Es curioso eso, la extrañeza de lo propio, ¿no? Eso es raro. Respecto a la cuestión de cómo escribo, cómo he ido escribiendo poemas, es exactamente como has leído, es decir, esas declaraciones o esa manera de verlo es la mía. Verdaderamente la unidad de trabajo para mí siempre ha sido el poema. Decimos a veces escribo poesía o ella o él escribe poesía. La poesía es una cosa difícil, ¿verdad? Difícil de acotar. ¿Qué es poesía? ¿O por qué alguien es un poeta? ¿Cómo sabemos, cómo sé yo que yo soy poeta? ¿No? Es la pregunta del millón esa. Y entonces, verdaderamente en mi trabajo siempre han sido los poemas. Para mí la entrada en la escritura es la del poema, más allá de esos cuadernos, esas notas que vaya tomando, ¿no? El poema nace, también lo he explicado otras veces, nace de una llamada de atención, de lo externo, nace de unas palabras que escuchas, nace de los sueños. Los sueños son los sueños nocturnos. Yo no soy nada ensoñadora, no tengo esa tendencia a la ensoñación, que por otra parte me parece maravillosa y muy de agradecer. Bueno, con esos materiales que son, en fin, los de vivencias muy precisas y muy del momento, ahí aparecen unas notas y después el poema está ahí, ¿no? Y esos poemas, como contabas, efectivamente se van sumando, es decir, hay una carpeta, primero en papel, ahora ya en los archivos de Internet, y hay un momento en que tienes la sensación de, efectivamente, de que ahí hay materiales para un libro. Y entonces tienes que ponerte a trabajar el libro, que es un proceso muy distinto de trabajar los poemas. Los poemas se van trabajando, claro. O sea, raramente un poema nace tal como aparece publicado. A veces sí, o sea, hay muchos poemas que sí, porque además muchos de mis poemas son breves, concisos, tienen como ese troquel de entrada, pero otros no. En otros hay mucho más trabajo de montaje, por ejemplo, que yo creo que, bueno, eso lo señalan muy bien Vicente y Miguel Ángel Lama. Esa antología, por ejemplo, para mí fue muy importante, la que tienes sobre la mesa. Y entonces digamos que el poema nace así y luego el libro se va componiendo, se va trabajando. Y sí, al montar la poesía reunida en 2008 para Galaxia Gutenberg, que mencionabas esa polilla que delante de mí revolotea, me di cuenta de cosas que hasta entonces no había pensado. Una, por ejemplo, era las recurrencias. Es decir, para mí los libros, cada libro es un mundo, es un libro, digamos, pero al mismo tiempo en los libros van reapareciendo cosas que estaban en los libros anteriores y funcionan como una especie de, yo diría que de espiral, es decir, que esas recurrencias vienen en otro nivel, no repiten lo que había, sino que lo trasladan y lo plantean desde otro lugar, ¿no? Y entonces al montar esa polilla que delante de mí revolotea, que al principio yo tenía
una especie de ambición que resultó absurda y fracasada, que era hacer un libro con todos los libros anteriores. Es decir, montar un libro nuevo con los materiales que daban los libros que había publicado ya, ¿no? Y eso no pudo ser. Los libros se vio claro, salvo los 2 primeros, que tenían una autonomía ya que no permitía entrar en ellos y deshacerlos para volver a hacer otra cosa, o sea que los dejé tal como estaban. Y bueno, me di cuenta de que cada libro precisamente tenía esa autonomía que de alguna forma reflejaba una época de mi vida, eso que llamamos un ciclo vital, ¿no? Sí, yo he dicho a veces que es otra cosa que para mí es muy clara, que un poema es un sitio raro, es un lugar raro, donde se guarda la vida. Es decir, yo reconozco absolutamente los momentos de la vida en cada poema, ¿no? Y esa composición, que es el libro, de alguna forma refleja una época, ¿eh? Es muy distinto un libro de cuando yo tengo 40 años que un libro de cuando tengo 70, ¿no? Vitalmente hablando, quiero decir, no formalmente ni desde otros aspectos, que también seguramente hay cosas que van modificándose, pero vitalmente cada libro es un ciclo, una época, sí. Sí, además yo creo que justamente con esas recurrencias, ¿no?, que comenta al final, se va componiendo de forma cíclica también toda esta producción poética, pero creo que es muy interesante que podamos haber entrado en esa conexión con los ciclos vitales, ¿no? En ese sentido, en su poética también destaca, y quisiera enfatizar, lo decía al principio, la particularidad de la mirada. Creo que es uno de los aspectos que me gustaría abordar nada más comenzar, porque creo que es clave para entender la construcción de los poemas y lo que implican. Una vez más, refiriéndome a Mora y Lama, apuntan a la importancia de la formación filosófica para entender esta mirada poética, y al respecto nos dicen, y me parece muy interesante, la filosofía no hace las veces de unos prismáticos ni de un microscopio, sino que aporta la conciencia acerca de la necesidad de utilizar y ajustar una óptica para observar de forma desprejuiciada la compleja naturaleza de las cosas. En su caso podríamos hablar de la filosofía nietzscheana de la sospecha, también de una visión empirista que diluyen la tradicional ingenuidad de esa mirada realista. Es una mirada distanciada, científica incluso, que busca llegar a la esencia del objeto, y una vez ahí el lenguaje actúa. Y así la filosofía nos permite tomar conciencia de que la mirada viene viciada de serie y que es el trabajo de la poeta, en este caso, limpiarla de impurezas antes de mirar. Como sugieren también unos versos de Caza Nocturna cuando dice: se concentra el ojo como quien enhebra agujas. ¿Cómo construye usted esa mirada desde la poesía y la filosofía antes de darle forma con el lenguaje, pero sobre todo también cómo enhebra esa aguja concentrando la mirada o el ojo al principio? Sí, es apasionante como lo planteas. ¿Podemos pasar al tú? Si no te... sí. Es muy interesante cómo lo planteas y cómo lo analizan, claro, Vicente y Miguel Ángel, o sea, Vicente Luis Mora y Miguel Ángel Lama, la construcción que se hace y que responde efectivamente a cómo funciona, o sea, que es correctísima y perfectamente ajustada, y al mismo tiempo completamente falsa. Completamente falsa, es decir, ni hay filosofía detrás de la mirada, ni hay una aquilatación de no sé qué, ni enhebras agujas, ni nada. O sea, la cosa ocurre. Y si no ocurre, no hay poema, ni hay mirada. Y cuando ocurre, efectivamente todo eso resulta que está ahí, pero está ahí por unas vías que son las de la, ¿cómo decirlo?, lo que hacemos en la vida, que es asimilar, ¿no? En realidad, cuando llegamos a saber algo de algo, que en general sabemos poco de todo, ¿no?, pero cuando uno tiene la sensación de que empieza a saber algo, que es aquello de que a los 90 seguramente podría empezar a pintar, ¿no?, que decía Okusai, creo que era.
Bien, cuando empiezas a saber algo te das cuenta de que en realidad sabes lo que ha ido asimilándose en ti. Porque si no es un saber libresco, académico, que está bien para los contextos académicos y librescos y para funcionar, digamos, en esos ámbitos, pero que no tiene nada que ver con lo creativo. Es decir, lo creativo funciona de un modo muy automático y funciona a través de esa asimilación, casi diría corporal, de lo que has ido sabiendo, ¿no? De tal manera que la mirada no se construye previamente antes de que se ejercite, sino que se ejercita ya construida. Y se ejercita cuando algo, como decía antes, cuando algo llama la atención. Yo pongo mucho énfasis siempre en la palabra atención, que es una palabra, en fin, filosóficamente tiene su tradición y podemos llevarla, por ejemplo, al final hasta Simone Weil, pongamos por caso, ¿no? La atención yo la entiendo no como algo voluntario, es decir, no como algo, diríamos, que se construye, etcétera, y se pone en un objeto, sino como la llamada de ese objeto. Es decir, la atención no viene de mí, sino que viene de ello. Eso lo explica muy bien, suelo citarlo también, Sartre en el análisis que hace en el ser y la nada, que hace de este proceso. Él lo llama fascinación. La fascinación la conocemos todos, quiero decir que la conocemos pues cuando nos enamoramos, la conocemos cuando vemos algo que nos fascina, ¿no? La fascinación. Entonces, ¿qué es la fascinación? El Sartre dice que la fascinación es la desaparición del sujeto por el crecimiento del objeto. No sé si... Es la desaparición del sujeto por el crecimiento del objeto. Pasa eso, es decir, cuando uno se enamora, de repente por la calle solo ves eso. Vas viendo eso de lo que te has enamorado en todo lo que ves, ¿no? Entonces esa desaparición del sujeto por la preponderancia, por el crecimiento del objeto, eso es la atención. Y la atención no tiene nada que ver con la voluntad, es decir, no es que yo pongo mi atención en ese objeto, sino que ese objeto de pronto me atrapa. Y ahí está la mirada, construida, digamos, con todo lo que la mirada tenga de por sí, que ha trabajado previamente, pero no para eso, sino en sí misma, ¿no? Yo siempre me gusta decir, esto hace relativamente poco tiempo, pocos años, que hablo de ello, que es que si la vida, ayer lo decía en la huerta, lo retomé en la huerta de San Vicente, que si la vida tiene sentido, que en muchísimas épocas de la vida uno piensa que la vida a lo mejor no tiene sentido, o sea que el no sentido de la vida es también una experiencia que yo creo que hemos compartido todos en algunos tiempos de nuestras propias vidas. Si la vida tiene sentido es por un trabajo, lo llamo así, por un trabajo que uno hace sobre sí mismo a lo largo de ella. Es decir, un trabajo que uno hace sobre sí mismo. Eso cada persona tiene que entender lo que significa, porque en cada persona yo creo que eso seguramente aparece o funciona de una manera distinta. Yo no fui consciente de ese trabajo que uno hace sobre sí mismo, que una hace sobre sí misma, hasta tardíamente. Es decir, hay un momento en que dices, bueno, o sea, que me he pasado la vida trabajando esto, ¿no? Y ese trabajo que uno hace sobre sí mismo se puede materializar o no tiene por qué materializarse, pero se puede materializar, por ejemplo, en alguien pintando, estoy mirando estas dos piezas que tenemos aquí, o alguien que hace fotografía, como aquellas extraordinarias de Federico, se puede materializar en un poema, se puede materializar en una dedicación a un proyecto social, se puede materializar de muchas maneras, ¿no? Entonces, en mi caso, eso se materializa en la escritura de los poemas. Es decir, en los poemas está ese trabajo.
a través del tiempo, digamos, a través de la vida, a través de esos ciclos vitales, ¿no? Mencionas, perdón, sí. El tema del arte, la materialización de esa obra como tal, y quisiera centrarme en la importancia de ese diálogo con la pintura, con las distintas artes. Ya en los primeros proyectos poéticos había una interesante relación de literatura y arte que va a marcar toda la obra. Me gustaría retrotraerme a Exposición, ese primer poemario orgánico, donde hay unas referencias claras a Cézanne, Kandinsky, Botticelli o Juan de Flandes, incluso el poema central La caída de Ícaro, que dialoga con el cuadro, atribuido durante tiempo a Peter Bruegel el Viejo, Paisaje con la caída de Ícaro, que ya adelanta esa relación intermedial en la poesía, en tu poesía. Podríamos mencionar también Caza Nocturna, con referencia a Velázquez, Klee, Ocello, Leger, y una organización del libro además que es pictórica, donde arte y poesía dialogan desde lo íntimo. Pero me gustaría centrarme sobre todo en una referencia que hiciste ayer en la charla en la Huerta de San Vicente, refiriéndose a la conferencia La quietud, la inquietud, dentro del ciclo de poetas en el Prado, de 2026, si no me equivoco, y hablabas de la pintura como poesía muda, esa mudez que creo que es clave, tal vez para entender también esta relación con la pintura como tal, una referencia al San Antonio del Bosco, pero sobre todo ese apasionante diálogo entre poesía y pintura en tu poesía. Y por un lado me gustaría que nos metiéramos sobre todo en toda esa idea de la mudez, que me parece absolutamente fascinante, esa pintura como poesía muda, y por otro lado ese territorio fértil de la posibilidad de transformar la imagen pictórica en imagen con palabra. Entonces, ¿cuál es esa relación, sin olvidar sobre todo el paso por esa mudez? Es complicado eso, ¿eh? Es complicado todo eso, sí. La pintura como poesía muda no es una frase mía, es una expresión clásica. Y yo empezaba esa conferencia precisamente partiendo de esa definición. La pintura como poesía muda, es decir, la pintura no habla, y yo me preguntaba, ¿cómo que no habla? Lleva siglos hablando, ¿no? Habla con quienes la contemplan, los cuadros hablan entre sí, habla los pintores, habla con los pintores hablan con la pintura, es decir, no para de hablar, ¿no? La mudez, a ver, vamos a ver si puedo organizar todo lo que has metido ahí, ¿no? Con una gran capacidad de condensación, y bueno, es una capacidad poética, naturalmente, que dificulta. Los periodistas no proceden de esta manera. Está muy bien, se agradece mucho. Pero bueno, vamos a ver si organizamos un poco ese material. Una cosa primera sería decir que efectivamente el arte, o la pintura especialmente, para mí han sido centrales, y han sido centrales como una compañía. Como una compañía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo nunca, quizá en exposición, que es más bien también a lo mejor, sí, en exposición hay alguna pieza de este tipo, ekfrástica, digamos, pero en general mis poemas no son ekfrásticos, después. Y en exposición, por ejemplo, ese poema que está situado el último, la tercera parte del libro, que es La caída de Ícaro, que después tomé, por ejemplo, para esta antología de la Universidad de Salamanca, del Premio Reina Sofía, y que fue un poema central, porque luego lo podemos leer si quieres, que fue porque después, digamos, se desarrolló a lo largo de los libros muchas de las cosas que ahí están en embrión. Bueno, entonces la relación con la pintura, con las piezas, fue de acompañamiento. No fue, es decir, yo no me planteo escribir, por ejemplo, el único libro del que yo tengo el título antes de terminar el libro, incluso casi antes de empezarlo, es Caza Nocturna.
Caza nocturna es el título de un libro mío, pero es el título también de una pieza maravillosa de Paolo Uccello, que está en el Museo de Oxford, que se puede buscar en Google ahora, en el teléfono. Es extraordinario ese cuadro porque es alargado, es una cacería nocturna de siglo XV. Los caballeros van con sus ropajes y sus trajes, los galgos, los árboles, ese lugar, ¿no? Esa pieza, Caza nocturna, fue una compañía importantísima para mí en esos años de escritura de libro, y sin embargo no aparece en el libro, ni aparece mencionado ese cuadro. Sí aparece el nombre del autor. Paolo Uccello da título a una de las 3 partes del libro. Las otras 2 son Kazimir Malevich, que también fue central en ese momento, y Arshile Gorky, el pintor armenio-americano, ¿no? Que también fue central. Es decir, esas 3 figuras fueron mi compañía, muchísimo más que la poesía, muchísimo más que cualquier otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de pronto me puse a leer todo lo que encontré de Gorky o sobre Gorky, porque me parecía impresionante desde dónde hablaba Gorky cuando pintaba. Gorky solo pintó, es un pintor que pertenece al expresionismo abstracto, ¿no? A la escuela de Nueva York, a esa época, y pintaba en realidad siempre el paisaje, los árboles, el mundo de su infancia en Armenia. Nunca salió de ahí. Entonces, eso, por ejemplo, se ve en las cartas, que son cartas extraordinarias, a su hermana, Bartosz. Habla siempre de ese mundo, de esos árboles, de aquellas colgaduras, de cómo eran las frutas, de ese espacio, ¿no? Él pasa muchísimos años pintando una fotografía, que es una fotografía de él, de niño, de 12 años, con su madre, vestida con un traje maravilloso, con un delantal bordado, que están ahí. Él pinta esa foto varias veces, está en distintos museos, y esa foto le absorbe y le recrea todo aquello. La madre muere en ese éxodo, en ese exilio de la masacre armenia, ¿no? del año 15 a manos de los turcos. En ese camino la madre muere. Y digamos que esa foto y ese mundo impregnan absolutamente toda la obra de ese pintor. Se suicida en el año 48. Bueno, lo mismo podría contar de Malevich o lo mismo podría contar de Uccello, ¿no? Quiero decir con esto, era solo para aclarar lo que significa compañía o acompañamiento. Es decir, es un mundo que acompaña a otro mundo. Efectivamente, la caída de Ícaro se refiere, en aquella época, se refiere a este cuadro que aparece aquí, que es el que mencionabas, atribuido a Bruegel, parece que no es suyo. En todo caso, es un cuadro maravilloso, ¿no? Hermosísimo. Entonces, digamos, ese cuadro, ese nombre, Bruegel, la caída de Ícaro, todo eso no aparece en el poema, solo está en el título, y sin embargo está plenamente en el poema. Luego cuando lo leamos lo podemos ver. Esa es la clase de compañía. Bien, entonces eso nos lleva a otra cuestión, que es la mudez. La mudez es algo de lo que he empezado a hablar muy tardíamente y de lo que puedo hablar muy poco, porque sé poco. O sea, no es yo digo que en algún momento he dicho en esa conferencia en el Museo del Prado en febrero de este año, en algún momento digo que el animal y el poeta o la poeta son mudos, los dos, es decir, comparten una mudez. Es una mudez en el poeta previa, digamos, a la palabra. No es el silencio, o sea, del silencio se ha hablado muchísimo y la verdad es que no me interesa, claro, mucho, pero no personalmente no tiene mucho que ver conmigo. Pero esa investigación sobre la mudez sí, y en eso es en lo que estoy, diríamos. No sé si he logrado aclarar. Yo creo que absolutamente no.
Quisiera indagar también en la parte formal. La construcción de los poemas creo que es importante. En su prólogo a esa polilla que delante de mí revolotea, Eduardo Millán dice que en su poesía es clave el control de la expresión y habla de contención formal que implica, y cito, una construcción versal y lingüística que no se derrama ni apenas prolifera, sino que expresa con precisión y cierta brevedad justo aquello que quiere expresar. Usted misma, perdón, es que estoy con el... sí, a ver si cambio, ¿no? Afirma en la antología de Millán que los poemas son pequeñas piezas y dice lo breve, la fragmentación, la supresión de marcos compositivos, el efecto de no acabado y a la vez un hilo cada pieza enlazándose a las otras, enhebrando ecos, recurrencias, extendiéndose, socavando, ascendiendo. A veces los poemas empiezan en minúscula, terminan sin punto final o están plagados de una sintaxis que atiende más a la prosodia y a la respiración que al ritmo medido, hipérbatos, repeticiones deliberadas, encabalgamientos o rupturas que, como dicen Mora y Lama, creo que es importante, solo a un lector poco atento pueden parecer fruto de la prisa o de la extravagancia. Hablamos, por tanto, de una poética a contracorriente, tal y como la denomina Tania Favela, que puede descolocar puntualmente al público lector, aunque, a propósito de esa anécdota picasiana, Mora y Lama dicen que no debe preocuparnos si entendemos o no por completo la poesía de García Valdés, porque sus poemas nos comprenden a nosotros. Y yo creo que aquí está la clave. Me gustaría que nos hablaras de esa contención formal, ese hermetismo puntual y la asociación de esa poética con lo no finito o efecto de inacabado. ¿Cómo podríamos elaborar esa idea? Sí, quizá en realidad eso se podría ver mucho mejor en un taller, quiero decir, con los poemas, porque si no hablamos, como siempre, hablamos en abstracto, ¿no? Y a mí me gusta más la concreción. La concisión, digamos, yo creo que tiene que ver conmigo, es decir, con mi manera de mirar, con mi manera de pensar, con mi manera de hablar, con mi manera de escribir, es decir, mi escritura y mi cabeza no son nada proliferantes. Proliferantes quiero decir, hay personas que tienen el don, por ejemplo, de la elocuencia, ¿no? Personas que tienen el don de la elocuencia, que envidio y admiro infinitamente, pero que yo no tengo para nada. Y hay personas, en cambio, que funcionan de una manera sintética, que condensan. Esto tiene que ver con el carácter y el funcionamiento de la cabeza de cada cual. Es decir, ustedes se pueden reconocer en un modelo o en otro. A mí me cuesta desarrollar, por ejemplo, por escrito lo hago, tengo que hacerlo cuando hago un ensayo, etcétera. Pero mi tendencia no es a desarrollar, sino más bien a condensar, a comprimir. Y eso pasa en los poemas. Eso en la escritura, claro, cuando se analiza, que es lo que hacen Lama y Mora en esa espléndida introducción, cuando se analiza, se descompone en esos mecanismos verbales que ellos enumeran y se materializa en una serie de mecanismos verbales que tienen que ver con lo fónico, tienen que ver con lo rítmico y tienen que ver con lo semántico, ¿no? Es decir, todo eso es necesario para decir lo que tiene que decir el poema. No porque se sepa antes lo que tiene que decir el poema y entonces le aplicas esos mecanismos verbales, sino porque el poema cuando nace ya los tiene. Es decir, el poema habla así. El poema habla así, y en realidad yo lo que hago es hablar con el poema, ¿no? Es un poco eso, creo, básicamente. Efectivamente hay rupturas, efectivamente, pero esto tiene que ver con el ritmo del poema. Nace así. Cuando decíamos al principio la unidad de trabajo es el poema, lo que queremos decir es esto, es decir, que cada poema es distinto de los demás. Aunque cuando se analiza ese proceso resulta que tienen cosas en común,
Por ejemplo, hay muchos poemas, como señalabas, que empiezan por minúscula, que no tienen puntuación o si la tienen en el medio, y que acaban sin punto final. Hay algo ahí de deshilado, de cosa que no se sabe dónde empezó, porque seguramente empezó antes de donde empieza el poema, que puede continuar, pero que tampoco sabemos a dónde, cómo iría, ¿no? Ese deshilamiento es lo que produce ese efecto de inacabado, no finito, decías tú, es decir, de esa forma un poco informe, un poco informal, y sin embargo necesaria, es una forma necesaria. Decía Calveira, Arnaldo Calveira es un gran poeta argentino, murió hace pocos años, vivió siempre en Francia, en París. Decía Calveira que cuando se llega al fondo, aparece la forma. Es una frase estupenda esa, ¿no? Cuando se llega al fondo, aparece la forma, ¿no? Es decir, el poema nace con esa forma. Eso después se trabaja porque efectivamente pide un determinado tipo de trabajo, esa misma forma que aparece. Y si no, no hay poema. Esa es la cosa. Es decir, no hay voy a escribir un poema, sino que el poema llega, un poco la fascinación de antes, ¿no? Otro aspecto que me parece clave y que creo que sería interesante abordar sería la afirmación de que en la práctica poética que practicas no la mueve la idea de belleza, ni tampoco, como veremos, la idea de consuelo, que me parece muy clave, porque, claro, aquí el público lector en general seguramente se quedaría pues con expectativas rotas, ¿no? Porque normalmente la poesía se suele asociar precisamente a esa idea de belleza o a esa idea de consuelo. Parece que esta escritura se disocia de los valores esteticistas del mundo literario, también conservador en lo estético, en lo que se considera como bien hecho, y de hecho aquí concluye que lo contrario de escribir bien no es forzosamente escribir mal, es posible que en nuestros días sea escribir a seca, y precisamente lo que hacían Mora y Lama encontrar aquí, en esa escritura seca, el valor de lo singular de la poesía de Olvido García Valdés, que no debe confundirse, como nos dicen ellos, con una sequedad del decir. De hecho, tú misma afirmas, nunca la escritura, la poesía, es el lugar de lo bello, ni un refugio, ni un lugar de consuelo, lo cual también es bastante interesante porque es verdad que nos ofrece una memoria afectiva, sobre todo cuando abordas temas como la infancia asturiana o la pérdida de la madre, pero también, como nos dice Mora y Lama, incluso en esos momentos en principio más nostálgicos, el yo poético de los textos apela a la falibilidad de la memoria. Y es cierto que también nos dice que sí, que la escritura es un lugar donde no se miente, quiero decir, donde no se miente no ya para los demás, sino sobre todo para ti misma. Entonces, en este aspecto, no es un lugar benigno ni es un refugio. A mí me interesa mucho que indaguemos aquí porque es cierto que como tenemos asociada esa idea de la poesía con la belleza y el refugio, la reparación, el consuelo, ¿cómo abordamos esta poesía desde ahí, ¿no? Sí, pues, a ver. Bueno, vamos a empezar por la belleza. Seguramente mi poesía no nace con mis poemas no nacen con esa vocación de belleza que efectivamente ha tenido la poesía históricamente y sigue teniendo hoy. Porque probablemente nace vinculada no a la... A ver, en mi evolución, puesto que estamos hablando del intelectual y su memoria, en mi evolución personal, o sea, en mi formación, digamos, intelectual, quizá la lucha mayor estuvo en la lucha contra lo que yo llamo el idealismo. El idealismo. La belleza forma parte del idealismo. La idea de belleza, ¿no? Es Platón, ¿no? Forma parte del idealismo y nos transporta a un mundo
ideal, efectivamente. A mí eso nos constituye. Ese idealismo, por ejemplo, en las relaciones humanas está en nuestros arquetipos, por ejemplo, amorosos. Es decir, ¿qué clase de mujer, o sea, quién soy yo? Vamos a separarlo. ¿Quién es una chica? Una chica se puede plantear, ¿quién soy yo? ¿Qué modelo femenino soy yo? ¿No? Y yo creo que este asunto de qué modelo femenino soy yo o qué modelo masculino, en el caso de los chicos, que forma parte de la adolescencia, de la juventud y de la vida, cada persona lo representa de una manera, ¿no? Y lo representa según unos arquetipos, estereotipos, que nos parecen personales, pero que en realidad, por ejemplo, en lo amoroso, nos vienen directamente del siglo XII y de Provenza y de Italia, ¿no? En el siglo XIII, el Dolce Stil Novo, los trovadores. Es decir, ahí hay un modelo de relación amorosa que inevitablemente hemos integrado en nosotras mismas, hablo de las mujeres, en nosotras mismas desde siempre. Que vivimos en el siglo XXI, que ha cambiado todo, que las mujeres hemos alcanzado un grado determinado de autonomía, etcétera, etcétera, no lo voy a negar. Pero es mínimo en relación con el peso de los arquetipos que nos constituyen. Esa es mi impresión personal, ¿eh? Es decir, muy poco, es muy poco. Esto es lo que llamo idealismo, es decir, la constitución de la cabeza de cada cual por modelos, digo amorosos porque es muy fácil hablar de ellos, pero sirve lo mismo para cualquier otro ámbito cultural o vital, ¿eh? Entonces, luchar contra esos modelos quiere decir hacerse consciente de que esos modelos te hacen y pelear con ellos. En realidad, el feminismo es lo que hace, de algún modo, ¿no? Etcétera. Vale, y volvemos entonces a la cuestión que era la... A ver, repíteme la... Lo de la belleza. La belleza. La belleza y el consuelo, sí. Entonces, la belleza es algo que no me interesa personalmente. Es decir, me interesa mucho cuando la veo, como contemplación, rendición absoluta ante la belleza. La distingo, me emociona, la veo, la analizo, o sea, está ahí. Pero no forma parte de mi escritura, no forma parte de mi trabajo en el poema, digamos. Lo del consuelo es más complicado porque yo creo que la escritura nos aporta muchísimo consuelo en el momento en que escribimos, ¿eh? Pero al mismo tiempo, que es lo que citaban Vicente y Miguel Ángel, al mismo tiempo nos deja sin consuelo. Es decir, el poema llega hasta un lugar de indagación en lo que es ese momento que hace que ese poema exista, que es muy... es sin consuelo. Y sin embargo, cuando leemos poemas, el consuelo está ahí, ¿no? Es decir, para nosotros como lectores, el consuelo es un elemento fundamental, bueno, por lo menos para mí, es un elemento fundamental de la lectura, ¿no? Es raro porque es al mismo tiempo sin un ámbito que te deja muy en la intemperie ante ti mismo, ¿no? Y en la escritura hay algo ahí que sí que sirve de consuelo, ¿no? Y en la lectura siempre. De hecho, ayer mencionaba lo de la poesía intransitiva, ¿no? Que no escribías con la intención de que, bueno, no escribo para nadie, decía, pero al mismo tiempo sí que comentabas que en determinados momentos se produce esa especie de clic, ¿no? Con el público lector en una lectura, ¿no? Y que algo radicalmente vulnerable, humano y precario se produce. Entonces yo creo que esa especie de contradicción entre no tratar de buscar un consuelo específicamente en la obra, pero cómo luego la palabra, la manera de construirlo, genera ese vínculo de alguna manera, ¿no? Y a veces inesperado, tal vez, ¿no? Totalmente, sí. Yo lo llamo contacto, ¿eh? Es decir, es un tipo de escritura que no es su deseo, digamos, en el propio hecho de la escritura, no es
comunicativo, no es de transmisión, sino de contacto. Eso es otra cosa. El contacto es otra cosa. Funciona autónomamente, es decir, ocurre o no, ¿no? Absolutamente. Sí. Y eso me llevaría también a indagar en otro aspecto que me parece también vital en la obra, y es la naturaleza animal, ¿no? Desde el principio ya lo veíamos en poemarios como Ella, los pájaros, o sobre todo Del ojo al hueso, pero adquiere cada vez más fuerza hasta alcanzar un punto álgido en el poemario Lo solo del animal, de 2012, y se vincula en este caso también a un proceso de enfermedad que sufriste, ¿no?, durante ese proceso de creación del libro. Tiene además un artículo que me parece clave en este sentido, Sueño, imagen, poema, donde mencionas el devenir animal de Deleuze y Guattari, cuya fuerza, nos dices, y cito, se asemeja a lo encantatorio y remite a una extraña conciencia como la del sueño que subyace en él. Y además este devenir animal, como aclaran Deleuze y Guattari en 1000 mesetas, y cito, no consiste en una transformación real ni tampoco en una imitación, pero es algo más que un símil o una correspondencia, es una voluntad de entender la multiplicidad, la cualidad del poblamiento, manada o enjambre que hay en nosotros, cualidad donde estamos unidos en tanto que animales vivos. Creo que hay una identificación, un extrañamiento con lo animal, y se va buscando continuamente en esta poesía, ¿no?, lo humano, lo animal y lo humano, y además, claro, esa mudez de la que hemos estado hablando antes, ¿no?, que parece que une al animal y al poeta en ese previo a la palabra. ¿Cómo te aproximas a esta indagación de lo animal y lo humano en tu poesía, que es tan clave, ¿no?, que es una recurrencia? No sé, realmente no sé. O sea, a veces también son intuiciones, ¿no? Sí, y no ponerlas en palabras, sí. ¿no? Sí, son intuiciones, efectivamente. No sé, quiere decir que tendríamos de nuevo que verlo en un poema. Es decir, cualquier elemento de estos, con un texto en la mano, vemos cómo funciona. Cuando se habla de ello, que habla la crítica, o habla el autor o la autora, como yo, cuando se habla de ello, en realidad lo que hacemos es abstraer. Volvemos al idealismo. O sea, sacamos rasgos, ¿no?, que funcionan en cada uno de esos textos cuando se escriben. Y podemos analizarlos y abstraerlos. Pero en realidad eso no se acerca a lo que pasa en el poema. Lo animal en ese libro está, en esa antología está, en esta, por ejemplo, no, y en Confía en la gracia tampoco. Lo solo del animal es un título que alude, es muy difícil, por ejemplo, de traducir. Cuando se traduce al francés, lo solo del animal, no, por ejemplo, no se puede traducir como lo entendemos en español, porque necesariamente se va como a la soledad, a la solitud, ¿no? Y no es eso. La soledad, desde luego, está en lo solo del animal, pero es más que la soledad. Hay una raíz ahí, ¿no? Yo digo en algún lugar que el animal, en una poética para la Fundación Marc, ¿no?, de 2009, digo que el animal es el que viene como es. ¿Quién es el animal? El animal es el que viene como es, cosa que no hacemos los humanos, ¿no? Los humanos nunca venimos como somos, salvo cuando eso ocurre, que también ocurre, pero en general estamos tejidos por marañas ideológicas también, de relaciones comunes, sociales, aspectos, maneras de llegar, ¿no? El animal no tiene maneras de llegar, llega como es, ¿no? Ese es el animal. Y entonces es fascinante. Fascinante quiere decir que te atrapa. O sea, un gato, tú puedes mirar un gato horas, mientras no esté dormido. Y si está dormido también, ¿no? O sea, te atrapa el cómo son así, tal cual. Y son impresionantes, eso por una parte. Pero lo solo del animal en realidad tiene relación contigo, tiene relación con algo de raíz común entre ellos y tú, ¿no?
Deleuze y Guattari, esas citas que mencionabas, son de ese libro extraordinario, que habría que tener varias vidas para poder volver a leerlo muchas veces, que es 1000 mesetas. 1000 mesetas es un libro maravilloso. Y uno de los momentos, uno de los apartados de 1000 mesetas está dedicado a ese devenir, ¿no? Y devenir animal. Y también hay un momento en que Deleuze y Guattari dicen que en realidad el escritor, quien escribe, solo es responsable ante la población animal. Qué raro es eso, ¿verdad? Eso es rarísimo. Podemos volver a lo de la belleza. El poeta, la poeta, en realidad nunca se plantearía que fuera responsable ante una población animal que ni siquiera sabe lo que es, sino la belleza, el cómo se construye el poema, un ritmo que sea como tiene que ser, que el poema sea hermoso, etcétera, ¿no? Y si de pronto alguien dice, yo es que solo soy responsable ante la población animal, ¿qué pasa ahí? Pasa una cosa rara, ¿no? Y es maravilloso, porque en realidad te ha dejado, es decir, ha hecho que cayeran montones de capas de ropajes que llevabas puestos. ¿Sabes? Bueno, pues esa es la cosa. Entonces, por ejemplo, en ese libro, si lo encuentro, si me lo dejas, hay un poema de Y todos estábamos vivos, que es un poema del año, que se publicó en el año 2006, y de ese poema salió el título de Lo solo del animal, que es un libro de 2012. A ver, tiene que estar más acá. Vale, aquí se acaba. Es que no tiene, esta antología tiene un pequeño fallo, que es que no tiene índice de los poemas. Tiene índice de los libros y todo eso, pero no tiene índice de los poemas. A ver. Entonces, está bien que leamos algún poema, porque ya debe ser tarde, ¿no? A ver. Sí. A ver. ¿Cómo lo tienes de trabajado, eh? Se notan cómo se pasan las hojas. Muchísimas gracias, Gerardo. Es impresionante. Bueno, si no lo encuentro lo dejo, ¿eh? Pero voy a insistir un poco. Yo soy un poco cabezona para buscar. O sea, no soporto cuando tengo que... O sea, no puedo parar de buscar cuando tengo que encontrar algo. Entonces, en las estanterías en casa, que son una locura, pues me vuelvo loca, efectivamente. Sabemos que está. Está, sí. ¿No se deja encontrar? Sí, está. Es uno que empieza, si me dejaras ir contigo en la noche, pero... No, ahí empieza ya lo solo del animal y eso es otra cosa. Está en Y todos estábamos vivos. Bueno, pues nada, eso. Y lo animal funciona de esa forma. No creo que haya sido capaz de explicar nada, pero no puedo explicarlo seguramente mejor. Los poemas son lo que son y hacen lo que les da la gana. Venga, ¿qué? ¿Lo tienes ahí? Ah, qué bueno. Si me dejaras ir contigo en la noche, muchísimas gracias. A ver, este es el poema de Y todos estábamos vivos, que dice: si me dejaras ir contigo en la noche, en la hora parda del metro, antes de amanecer, si pudiera acoger, contemplar todo hueso tu rostro, el gesto de fiera que piensa y vive sola, si no se removieran airadas las palabras, si no sintiera el viento que azota los árboles arriba, ¿qué hice que no recuerdo?
¿qué hicieron? Donde ocurre la vida y es libre y no benigna, donde con su herida lo solo del animal. Bueno, de aquí, de este poema de, muchísimas gracias, de este poema de Y todos estábamos vivos, sale el título, digamos, del libro siguiente, que indaga un poco en ese ámbito que el poema refleja, ¿no? Es decir, hay alguien ahí que es personal, es una persona, quiero decir, pero que algo en la contemplación de ese alguien es evidente que es lo solo del animal, ¿no? Y que todos podemos reconocer en nosotros mismos, ¿no? Sí. Hay dos aspectos más que quisiera cubrir, hay muchísimo más que quisiera hablar, pero es cierto que me gustaría también dejar un tiempo para preguntas al final y, por supuesto, lectura de algunos poemas por parte de nuestra invitada. Y es el tema del cuerpo. Creo que ya que hablamos de lo animal, también la parte corporal es absolutamente central en tu poesía. De entrada, en Escribir 2, nos dices que pensar es pensar el cuerpo, pensarnos en el mundo, lo cual ya podría ser indicativo de que estamos hablando de una dimensión pública, política del propio cuerpo, con esa relación biopolítica Foucaultiana, si queremos. También el poema con el que arranca la antología de cátedra, precisamente, aunque no es el primero del primer libro, El tercer jardín, sí que es una pieza inicial donde el cuerpo ya marca una hoja de ruta en tu poesía, cuando dices un cuerpo desconocido, tu propio cuerpo extraño, camino que conduce directamente al miedo, el cuerpo como otro y otro paisaje, otra ciudad. Creo que es importante ver las distintas dimensiones del cuerpo, por supuesto la corporalidad humana ligada a esa especie de condición animal, pero también al cuerpo como construcción social, luego también la percepción de la propia poesía como cuerpo extraño, que sería un poco el título de la antología de 2005, y luego el cuerpo ligado a lo femenino, un cuerpo de mujer que se vincula también a un yo enunciador, partiendo de Lacan, Feldman o Butler, cuando se dice que hablar es un acto corporal, por tanto la idea de voz como emisión corporal ya interiorizada, ¿no? También me llama mucho la atención cuando escribiste por encargo la biografía de Teresa de Jesús, que aclarabas que hay una singularidad añadida que pasa por lo corporal, por la percepción de un cuerpo femenino y por una asimetría entre los géneros que le permitió erigirse a sí misma en sujeto. Es decir, como no se puede separar tampoco, ¿no? Aunque también aclaras que no te interesa una poesía femenina, una vaporosa lírica emotiva, típicamente asociada al amor. La poesía femenina que me interesa está en la antípoda de esto, y como explica Virginia Trueba, tu poesía está escrita en femenino, pero también tiende a lo neutro. Entonces me gustaría que indagáramos un poco también en esa idea de escribir no sobre el cuerpo, sino el cuerpo, como diría Nancy, Jean-Luc Nancy, ¿no? Escribir toca el cuerpo por esencia, o también escritoras como Pizarnik, cuando decía que ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, o Luisa Valenzuela cuando habla también de escribir con el cuerpo, cuando dice porque los poros y la tinta son una misma cosa, una misma puesta. ¿Cómo describiría el papel del cuerpo en tu poesía y más concretamente el cuerpo femenino? Puf. Son como grandes temas, ¿no? Pero por indagar un poco, porque sí es cierto que cuesta aterrizarlo, pero la verdad es que creo que estamos disfrutando muchísimo, ¿no? Todo eso está en la manera de pasar estas páginas, ¿eh? O sea, es impresionante. A ver qué hago yo ahora. Bueno. Para empezar, desmontar. Vamos, lo de desmontar, el idealismo famoso, ¿no? Vamos a desmontar. Hablar del cuerpo, yo creo que en esta época que vivimos, quienes estamos aquí desde hace muchos años, es una moda. Es una moda. Es decir, la poesía, las artes escénicas, la pintura, todo, ¿no? Especialmente si quienes firman son mujeres o no firman, es una moda, es decir, es algo que ha creado, es un espacio que es un espacio de estudio, es un espacio de estudio cultural, es un espacio de estudio antropológico, etc. ¿Cuándo empezó esta moda? Es decir, ¿cuándo empezamos a pensar que teníamos que hablar del cuerpo, de nuestro propio cuerpo, del cuerpo de las mujeres, en el caso de ser mujeres?
digamos que no vamos a entrar en el terreno del cuerpo de los hombres y qué han hecho con él. Esto ha empezado hace relativamente pocas décadas. Yo recuerdo un libro de Bernard Noël, que es un poeta francés muy interesante, que tiene mucha obra traducida al castellano. Miguel Casado y yo tradujimos ese libro que mencionabas, El resto del viaje y otros poemas, pero Extractos del cuerpo, que es un libro de los años 50 de Bernard Noël, está traducido también por Miguel. Y en Extractos del cuerpo, por ejemplo, Bernard Noël se da cuenta de lo dificilísimo que es hablar del cuerpo. Esta es la cosa, esto es lo primero que hay que desmontar. Hablar del cuerpo es dificilísimo. ¿Por qué? Porque se nos convierte en lenguaje, se nos convierte en palabras, se nos convierte en frases. El cuerpo es casi inasequible, casi no puedes llegar a él. Se nos convierte en habla. Eso es lo que nos pasa. ¿Cuándo sabemos entonces del cuerpo? Sabemos del cuerpo cuando más sabemos del cuerpo, desde mi punto de vista. Todo esto naturalmente luego me lo desmontáis y yo quedaré encantada. Pero cuando sabemos más del cuerpo es en la enfermedad. En la enfermedad lo sabemos todo del cuerpo, todo. En el amor también, pero el amor nos lleva por otros derroteros que tienen sus propios idealismos y su propio lenguaje. Es decir, hay un lenguaje para eso también que hay que desmontar. Entonces, en la enfermedad es cuando sabemos de verdad del cuerpo y es muy difícil hablar de eso y solo los poemas pueden dar cuenta de eso, ¿no? Tú lees algunos poemas de Vallejo, de cuando está en el hospital, que en realidad no son, es decir, no dicen lo que pasa, pero sientes ahí absolutamente esa caída, esa ruptura, lo que hay ahí del cuerpo, ¿no? Y en relación con la enfermedad. Digo Vallejo porque es muchísimo más fácil hablar como lectores que como autores. Entonces, bueno, esa es la cosa. Dar cuenta del cuerpo es muy difícil y eso es lo que intenta el poema. No sé si resuelve absolutamente, algo. Total, absolutamente. Y me gustaría cerrar, para ya dejar la posibilidad de que el público intervenga, me gustaría hablar también del poemario más reciente, Confía en la gracia, de Tusquets, en 2020, que además fue elaborado que además lo tenemos por aquí, este pequeño libro. Tiene la mitad de las páginas porque Tusquets tiene una cosa maravillosa, que es la página en blanco de cortesía. O sea, si los poemas no ocupan más de una página, la siguiente es en blanco, ¿no? O sea, que es la mitad, ¿eh? No hay que asustar. Bueno, pues fue un libro que fue elaborado entre 2012 y 2019 con ese largo trabajo de ciclos vitales y se aclara que son voces que hablan y el poema escucha. La percepción de que somos accidente, no sustancia, cierta zozobra y un oído muy fino. Singularidad e impersonalidad parecen ir tejiéndola, o lo que es lo mismo, un sentimiento auténtico en la experiencia y la vibración de lo colectivo. Tú misma hablas de estos poemas como mecanismos verbales complejos, atravesados por la vida, depurados por su propia materia y por el tiempo, y nos dices, escribir es agradecer, envejecer es bueno, que es con lo que empezábamos la charla de hoy. Nos dices también, no es el mundo continuo, tiene grietas, la bondad, un hueco entre las manos. Y también nos dices, en poesía es mejor esconder el tesoro que encontrarlo. Ya que estamos terminando, me gustaría preguntarte, y creo que va a ser ya una pregunta un poco casi apoteósica ya, ¿cómo entendemos la gracia en este libro? Para empezar, porque además hemos estado hablando de cómo vamos haciendo un trabajo, ¿no?, sobre nosotros mismos, nosotras mismas, espiritual, intelectual, la poesía como parte de ese trabajo, pero llegado a este punto, ¿cómo encontramos en la escritura parte de esa gracia y cómo podemos confiar en la gracia? Claro, esa es la gran cuestión, ¿no? Esa es la gran cuestión.
confía en la gracia, aparece en el libro varias veces esa frase. Es un título difícil. Quiero decir, me resultó difícil poner ese título. Eso es lo que quiero decir. ¿En qué sentido? En el sentido de que me daba la sensación de que como título, es decir, sin entrar en el libro y sin conocer mi trabajo, me daba la sensación de que se nos iba a ir a lo espiritual religioso, digamos, la gracia divina. No sé por qué tenemos esa esto también es idealismo, o sea, quiero decir que la gracia es la acepción número 14 del diccionario de la Real Academia Española. O sea, que hay que bajar hasta la 14 para encontrar la gracia divina, pero en nuestra cabeza funciona la primera, ¿no? Entonces, no puedes poner ese título, porque, en fin, yo siempre me he definido mínimamente como agnóstica, por no decir atea, esto lo hablo en Teresa de Jesús largamente, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de la gracia? Pues no sé, pero en los poemas hay 4 o 5 veces en el libro en que aparece esa expresión. Y esa expresión nunca es algo enunciativo, siempre es algo exhortativo. Es decir, confía en la gracia. Anda, confía en la gracia, ¿no? Esa es la cosa. Es exhortación. La gracia no la tiene, es decir, hay un deseo hay una necesidad hay lo que quieras, pero es una exhortación. ¿Qué es la gracia? Yo he dicho a veces que la gracia en el libro y también en mí podría ser, funciona como un deseo, es algo del cuerpo, efectivamente. El cuerpo es lo que conocemos. El cuerpo, nuestro propio cuerpo, cada uno, cada una, es lo que conocemos y lo que no conocemos. Conocemos mucho de nuestro cuerpo, aunque sea difícil llegar al fondo de las cuestiones. Pero hay una gran parte de nuestro cuerpo que no conocemos y que funciona. Es decir, a veces nos sorprendemos con reacciones propias, ¿no? Desconocidas. Dices, ala, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he podido yo en este momento actuar de esta manera tan inesperada, ¿no? Bueno, pues la gracia sería eso, es decir, una respuesta inesperada, deseada, de algo en nosotros cuando nosotros bajamos, ¿no? Es decir, cuando caes, que ocurra eso, ¿no? Que algo reaccione, ¿no? Bueno, confía en la gracia. No pude evitarlo, el título. Sí. Bueno, pues yo creo que aquí recibimos con acierto, digamos, esa elección del título, que además yo creo que da muchísimo juego para muchas lecturas. Ya sí que doy por concluida, digamos, la entrevista por mi parte y me gustaría que el público aprovechara este momento para hacerle alguna pregunta, algún comentario a nuestra invitada Olvido García Valdés. Sí, pero para dejar ya, ¿no?, como lo último que sea la lectura de poemas, ¿no? Pues yo quisiera preguntar algo. Aparte del micro, para que quede registrado en la entrevista. Hola. Gracias. Pues aparte de, por supuesto, agradecer muchísimo la entrevista, porque la he disfrutado de lo lindo, he estado tomando notas que hacía tiempo que no tomaba, y la verdad es que me he identificado con muchas cosas de las que ha dicho, tanto como lectora como autora, podemos decir, porque hay muchos lugares que son muy animales, que es lo que todos llevamos dentro. Y tenía 2 preguntas cortitas, porque no me quiero extender, pero me ha interesado mucho lo que ha dicho de la recurrencia, porque es algo que yo aprecio mucho en la poesía. Y quería preguntarle si esa recurrencia usted la asocia con la voz de un poeta. Cuando se dice este poeta tiene una voz, es porque lo reconocemos. ¿Podría ser eso? Y luego tengo también otra pregunta, y ya termino, que es con respecto a la mudez del poeta, que me ha gustado mucho, la mudez del poeta.
¿Lo podemos relacionar con el asombro? Porque a mí me ha sugerido eso, el asombro del poeta, cuando se queda mudo y ya tiene esa necesidad de expresarlo. Pues muchas gracias de nuevo. Sí, muchísimas gracias por la atención y por las cuestiones y por la empatía y el compartir. La mudez y el asombro, sí, puede ser. Puede ser. Yo creo que es algo, lo comentaba antes, es algo en lo a lo que estoy dando vueltas y que no puedo, ni hay por qué, convertir en discurso. Es decir, lo que decía antes de que a mí me resulta difícil elaborar un discurso a partir de unas ideas, etcétera, que para otras personas es como natural y así se desarrolla el pensamiento verdaderamente. Yo tengo que esperar a que se vaya conformando por sí mismo, que vaya ocurriendo. En mi caso, cuando hablo de eso, yo no lo identificaría con el asombro, porque el asombro a mí me parece que es algo natural del poeta, efectivamente. Es decir, cuando hablábamos antes de la fascinación, de la atención, algo te llama la atención, etcétera, se puede llamar a eso asombro. Y ahí empieza, si es necesario, que a veces no lo es, si es necesario, ahí empieza el trabajo de tomar notas, ¿no? Es decir, esa mudez, digamos, no es tal mudez, porque en realidad se manifiesta como habla, como palabra, ¿no? Entonces yo no lo llevaría por ahí, sería algo anterior y sería, no sé explicarlo muy bien, como más definitivo, Ese personaje que tú mencionabas, con el que yo terminaba una conferencia en el Museo del Prado en febrero, que está en YouTube, o sea que se puede escuchar y ver. Estaba sin voz, hoy tengo un catarro espantoso también, empecé casi sin voz. Esa conferencia terminaba con esa imagen, que también se puede buscar ahora mismo en Google, que es la de San Antonio Abad del Bosco, pero no el San Antonio atormentado por las tentaciones que conocemos de otros cuadros, sino que ese San Antonio está ahí quieto, sentado, no hace ningún caso de pequeños animales o bichos que le llegan, está con un cerdito al lado. Siempre me llamó la atención ese cerdito porque es igual que San Antonio, o sea, cómo se acaban pareciendo los animales de los santos a los santos. Siempre se dice que los perros se parecen a sus dueños, esto ya lo sé, pero esta cosa de cómo se parecen los bichos, los animales que están al lado de un santo al santo, ese cerdito, si miran el cuadro, es exactamente como San Antonio, está igual de abismado y de ensimismado que San Antonio. Es graciosísimo. Y ese San Antonio está más allá del habla, de la palabra. Ya pasó por eso. Está en otro lugar. Esa mudez de la que me gustaría a mí saber más es un poco ese lugar en el que están San Antonio y el cerdito, porque tienen que ir los dos juntos. Esta era la segunda cuestión. ¿Y la primera? La primera era acerca de las recurrencias. Ah, sí. Si se puede considerar como la voz del poeta. Sí, no lo sé. Lo de la voz del poeta, que yo creo que funciona así, es verdad. Es decir, a los poetas los reconocemos y decimos entonces que tienen una voz. Pasa, creo, por la superación. Esto yo ayer evocaba, porque me gusta muchísimo, esa conferencia de Lorca de Teoría y Juego del Duende, ¿no? Y hay un momento en esa conferencia que recuerdan ustedes perfectamente todos, en el que él evoca a la niña de los peines. Entonces la niña de los peines está cantando, digamos, tiene todos los recursos del cante, los ejercita de manera extraordinaria, maravillosa. Los poetas hacemos eso, tenemos todos los recursos, buscamos la belleza en el poema, en el libro, etcétera. Tenemos todos los recursos, pero alguien dice en ese momento, ¡viva París! Y dice Lorca
que era un hombrín, unos de estos hombrines delgadines que aparecen de pronto y dicen una cosa extemporánea, ¿no? Entonces reacciona ella y empieza a cantar desde otro lugar. Ese desde otro lugar significa fuera de todos los recursos, la belleza, etcétera, todas esas cosas que había estado haciendo hasta ese momento y era espléndida. ¿Desde dónde canta? Lorca habla del duende, de esos sonidos oscuros del duende, ¿no? Esa es la voz. Es decir, la voz en realidad aparece cuando algo ocurre en una escritura más allá del dominio de los elementos propios de la poética transmitida, digamos, ¿no? Un poco eso, sí. Gracias no sé a si usted. tenemos tiempo para alguna pregunta más antes de la lectura. ¿O observación o comentario? Si no pregunto yo. Venga. Porque se acaba de hablar aquí de la voz personal del poeta que es, que no es. Hemos hablado antes, me gusta mucho la cita, ¿no? De cuando se llega al fondo aparece la forma, Sí. ¿no? Que es lo que verdaderamente Es construye espléndida el esa, poema. En estos tiempos de inteligencia artificial, que es un tema, yo sé, recurrente, claro, ¿hasta qué punto puede esperar una poeta de la talla de Olvido García Valdés que la IA sea capaz de generar textos literarios de un mínimo, no digo de calidad, sino de un mínimo de calidad? No sé si ha hecho esta reflexión. Es decir, ¿la inteligencia artificial podrá en algún momento emular al poeta, la voz poética, si se limita, como sabemos, que hace, a parchear de aquí y de allá? Es como una bola de nieve que va cuesta abajo, amontonando palabras, todo lo que se encuentra a su paso, pero no tiene nada propio, no trasciende los límites de lo inefable, no hace una reflexión personal, como se ha dicho aquí, no profundiza en esa mirada. ¿Ha hecho esa reflexión sobre a dónde nos puede llevar la inteligencia artificial en la creación? Sí, va a tener duendes, una buena cuestión. Yo creo que el duende no le va a entrar. Entonces, en ese sentido podemos estar bastante tranquilos. Pero en realidad no sabemos nada, porque acabamos de empezar, ¿eh? Yo venía hablando con Pablo cuando veníamos en el coche, le decía, no sé a santo de qué, pero dije, bueno, menos mal que nos morimos, ¿eh? O sea, menos mal que nos morimos, porque la muerte es una bendición, claro. O sea, yo tengo 75, estamos empezando con todo este tinglao, ¿no? Supongamos que no va a ser el caso, porque tengo muchas cosas que hacen imposible eso. Supongamos que llego a los 100. Lo que pueden pasar en estos 25 años, si algún chiflao no le da por apretar un botón y todos volemos, ¿no? Que también puede ocurrir. Pero si no ocurre eso, ¿qué puede pasar en esos 25 años? Algo completamente inasimilable para mí, creo, ¿no? Para cualquiera. Entonces la muerte es una bendición, menos mal, que nos morimos, ¿no? Bueno, eso por una parte. Entonces, lo del duende es muy claro para este tipo de cuestiones, es verdad. Yo creo que la inteligencia artificial puede hacer un poema de Olvido García Valdés tranquilamente. Puede hacerlo tranquilamente. ¿Por qué? Porque se le meten todos los poemas de Olvido García Valdés, que están ahí digitalizados, tiene unas normas y unas reglas que sabe que funcionan, como han explicado los críticos en sus poemas, sabe que suelen tener una dimensión determinada, ¿no? Entonces le meten algo que sea una llamada de atención, como acabo de explicar, que puede ser el principio de un poema, meten algo de ese orden, meten todo el corpus de los poemas y efectivamente saldrá un poema de Olvido García Valdés. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, ¿por qué no? Pues a lo mejor la respuesta puede estar ahí. Es decir, ayer, esto fue un tema de conversación ayer por la noche con una escritora que admiro porque la vi en la entrevista en la Huerta de San Vicente, pero que no he leído, es decir, que tengo que leer, no la conocía, que es Ana María Schue,
Me pareció extraordinaria. Es una pena que no leyera poemas en esa entrevista, en esa conversación. Poemas, perdón, microrrelatos, cuentos, en fin, estos textos que ella escribe. Seguro que son buenísimos. Pero por la noche ella me decía, bueno, ¿y qué pasa con esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo nos va a afectar? Porque claro, yo hace años me pidieron a la inteligencia artificial un texto de Ana María Schue y era malo, ¿no? Pero hace poco tiempo, pues le pidieron otro y resulta que estaba muy bien. Y lo dijo porque lo recordaba de memoria. No puedo reproducirlo, o sea, no lo recuerdo. No lo recuerdo con precisión para decirlo. Entonces, efectivamente, tenía ese texto, producto de la inteligencia artificial, tenía los rasgos de su escritura, los componentes de cómo ella arma, digamos, un texto. Pero yo le decía, pero bueno, Ana María, es que eso, yo sin conocer la obra tuya, pero me da la sensación de que ahí falta algo. Es decir, de que ahí está el ingenio, la inteligencia, bueno, pero eso que llamamos duende, que no se sabe muy bien qué es, pero que tiene que ver con la voz, etcétera, con la voz poética, no está. Es decir, está bien resuelto. Es un trabajo bien hecho, ¿no? Y yo creo que eso efectivamente la inteligencia artificial puede hacerlo ya mismo, ahora mismo, con la información que se le aporta, ¿no? Pero claro, no tiene lo que tiene el ser humano, es decir, la inteligencia artificial es que para empezar no es inteligencia. Mímesis, o sea, ¿no? En la imitación. inteligencia hay un componente para mí esencial de intuición, siempre, ¿no? Y la inteligencia artificial no puede tener intuición. Es decir, es que no es inteligencia. O sea, lo primero que hay que desmontar es que la llamemos inteligencia artificial. O sea, la llamamos artificial solo, pero no inteligencia, ¿no? Esa es la cosa, ¿eh? Sí, gracias. Pero es un poco eso, ¿no? ¿No te parece? Sí. Yo quiero pensar que sí, que es más bien mímesis que... Pero todo puede ocurrir y entonces el problema está para las gentes a las que les puede ocurrir todo esto. La muerte es muy buena. La vejez también. Estoy encantada. Bueno, pues con esa aseveración final, creo que es el momento de escuchar a Olvido García Valdés con la lectura de poemas que considere oportuno. Yo creo que a lo mejor uno solo. ¿Uno solo? Sí, y del que hemos hablado tanto, ¿no? El de la Que caída es de Ícaro. el de la caída de Ícaro, que es un poema breve también, pero un poco más largo de lo que suele ser. Es un poema antiguo, o sea, escrito a mediados de los años 80, y yo suelo explicar, después de leerlo, pero voy a explicarlo antes, que es donde se refleja lo que yo llamo la crisis de los 30. Entonces, la crisis de los 30. Y yo siempre digo que no he tenido crisis de los 40, ni de los 50, ni de los 60, ni de los 70. Espero no tener más. Pero la de los 30 fue tremenda. Y es la crisis de madurez, en realidad. Es decir, es cuando uno se da cuenta de que lo que pensaba que iba a ser, no ha sido. De lo que pensaba que uno iba a hacer, no parece, no lo ha hecho y no tiene pinta eso de que vaya a ser así. Y entonces estás ahí como en una edad en la que empiezas la vida, pero con una sensación de que la hayas acabado, ¿no? Y es muy raro. Las relaciones con los demás también son raras. Y la relación, en este poema aparece el cuerpo, verdaderamente. El encontronazo ese con la enfermedad es una cosa buena también, como la vejez, si no es definitiva, claro. Bueno, el poema tiene dos momentos y dice: La caída de Ícaro, 1. Los atardeceres se suceden, hace frío, y las casas de adobe en las afueras se reflejan sobre charcos quietos, tierra removida. Cézanne elevó la nature morte a una altura en que las cosas exteriormente muertas cobran vida, dice Kandinsky. Vida es emoción. Pero quedará de vosotros lo que ha quedado de los hombres que vivieron antes, previene Lucrecio. Es poco,
polvo, alguna imagen tópica y restos de edificios. El alma muere con el cuerpo. El alma es el cuerpo. O 3 fotografías quedan si alguien muere. También un gesto inexplicable, díscolo para los ojos, desafío, erizado. Cuerpo es lo otro, irreconocible, dolor, solo cuerpo. Cuerpo es no yo, no yo. Lo quieto de las cosas en el atardecer. La quietud, por ejemplo, de los edificios, el ensombrecimiento mudo y apagado. Como ojos, 2 piedras azules me miran desde un anillo. Los anillos cuidadosamente extraídos al final, como aquel de azabache y plata, o este otro de un pálido, pálido rosa. Rostros y luces nítidamente se reflejan en él. En la noche corro por un campo que desciende, corro entre arbustos y choco con algo vivo que trata de ovillarse, de encogerse. Es un niño pequeño, le pregunto quién es y contesta que nadie. Esta respiración honda y este nudo en la pelvis que se deshace y fluye, esto soy yo, y al mismo tiempo dolor en la nuca y en los ojos. Terminada la juventud, se está a merced del miedo. 2. Verde, verde, agua marrón, todo mojado, embarrado. Es invierno, es perceptible en el silencio y en brillos como del aire. Yo soy muy pequeña. Un cuerpo caminando, un cuerpo solo, lo enfermo en la piel, en la mirada, el asombro, la dureza absoluta en los ojos, lo impenetrable, la descompensación entre lo interno y lo externo, un cuerpo enfermo que avanza. Desde un interior de cristales muy amplios contemplo los árboles. Hay un viento ligero, un movimiento silencioso de hojas y ramas, como algo desconocido y en suspenso, más allá, como una luz sesgada y quieta, lo verde que hiere o acaricia, brisa verde, y si yo hubiera muerto, eso sería también así. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo gracias. quería terminar dándote las gracias, Olvido, porque además creo que hoy, y creo que hablo en nombre de toda la gente que está aquí y la que está también viendo tanto la grabación como ahora mismo el streaming, decirte que se ha producido ese contacto del que hablábamos antes e incluso hemos recibido esa gracia en todas sus acepciones, incluida la 14. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a...